Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Soy el alumno Edunarley Mesa Martínez, estudiante de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada. En la clase Humanidades 2 seleccioné el libro Edipo Rey, el cual quiero compartirles cuál fue mi experiencia durante la lectura de este libro de Edipo Rey. Empezaré por dar un breve contexto histórico del autor Edipo Rey. Edipo Rey fue escrita por Sófocles, quien nace en Atenas en el año 496 a.C., hijo de Sofilio, ateniense del Demos de Colono, hoy parte de Atenas, Grecia. Provenientes de una familia de posición acomodada, quienes se dedicaban a la fabricación de arma. Uno de sus maestros fue Lampro, quien lo instruyó en la danza y le enseñó a tocar la lira. A los 16 años hizo parte del coro que celebró la victoria de la batalla de Salamina. Se le atribuía a Sófocles belleza física, pero voz débil. Entre sus gustos estaban ejercicios gimnásticos, la música y la danza. Participó en la vida política de Atenas, puesto que asumió el cargo de administrar el tesoro de la Liga de Delos. En el año 460 a.C. se casó con Nicostrata, de donde nació Lofonte, quien siguió los pasos de su padre. A los 50 años de edad, Sófocles se enamoró de Teoríde de Sición, meretriz con quien tuvo a Aristón. Sófocles es considerado entre las figuras más destacadas de la tragedia griega, junto con Esquilo y Eurípides. Ya que 460 años antes de Cristo se dio a conocer así al vencer a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas dionisíacas. Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias, donde son 7 sus tragedias completas más representativas, las cuales son Edipo Rey, Antígona, Edipo en Colono, Filoctetes, Áyax, Electra y las Tranquinías, siendo Edipo Rey la más célebre de sus tragedias, puesto que para Aristóteles se consideraba su poética una perfecta tragedia griega, en el que el mecanismo catártico final alcanza su mejor clímax. Expone el enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural, representando la más equilibrada formulación de los conflictos culturales de fondo a los que daba salida la tragedia griega. Muere a los 406 años antes de Cristo en Atenas. Actualmente es considerado el poeta de las Atenas. Gran parte de los estudiosos como el mejor de los dramaturgos griegos por haber aportado importantes innovaciones a la técnica dramática y de igual forma haber transformado el espíritu y prestigio de la tragedia. Ya conociendo quién escribió esta magnífica tragedia griega, seguiremos por conocer más de fondo la obra para un mayor entendimiento. Edipo Rey, tragedia griega, escrita por Sófocles, de fecha desconocida. Se dice que fue escrita años posteriores a 430 a.C. y representada por primera vez en el año 426 a.C.
se desarrollaba en un solo acto, es decir, en una sola unidad de tiempo en Tebas, en los que intervienen los siguientes personajes: sacerdote, Creonte, Tiricea, vidente, Yocasta, mensajero, servidor de Layo, mensajero 2, hijas de Edipo y el coro. Recibió principalmente el nombre de Edipo, luego Edipo tirano y posteriormente Edipo rey. Es una de las obras dramáticas más importantes en los tiempos. Como lector de la obra, logré establecer que el principal conflicto humano y social que nos presenta es: Edipo rey, perteneciente al género dramático, desarrolla una serie de conflictos humanos. El primero y más importante es que el ser humano no puede contra el destino. Así queramos evitar, acelerar o cambiar lo que está por suceder o vivir así, se hará. La obra muestra que al adivinar o saber el futuro, terminó siendo más temeroso cada uno de los eventos. A nivel psicológico, el llamado complejo de Edipo, el cual expone el enamoramiento de Edipo hacia su madre Yocasta. En la actualidad, el incesto es uno de los desórdenes mentales que la sociedad atraviesa, la cual antes era solo una representación que quedaría plasmado en mitos y relatos griegos, pero que al realizar una revisión de las culturas occidentales, las culturas indígenas, presentan dichas costumbres. El hecho de Edipo matar a su propio padre aún sin saber son situaciones que muestran en la actualidad la violación de los mandamientos, de los derechos y el respeto por la vida del otro. Sea cual sea la religión a la que se pertenece el ser humano, no es quien debe quitarse la vida. Yocasta, al suicidarse, hace ver cómo las diferentes situaciones que vive el ser humano provocan desespero y la cobardía para asumir los problemas. Es importante analizar el abandono que tuvieron los padres biológicos de Edipo, generando en él resentimiento al enterarse. Igualmente expone que si has actuado mal, alguien puede repercutir o ser culpable de los hechos, tarde que temprano, puesto que Edipo, al querer gobernar y tener el pueblo a gusto y querer evitar la peste, descubre todas y cada una de las acciones que había cometido en el pasado. Como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Esta obra también representa en varios momentos características humanas como el amor, la justicia, la rivalidad, la desdicha, la envidia, entre otras, y por ello quiero citar a uno de los personajes, Creonte, cuñado de Edipo, quien representa la sinceridad y la fidelidad cuando existe un sentimiento de agradecimiento, puesto que a pesar de que Edipo lo culpaba por la muerte de Layo, su padre, y por querer ser el rey de Tebas. En este momento citaré algunos apartes del libro en los cuales evidenciamos las características ya mencionadas. Creonte. Ciudadanos, con palabras horribles que he escuchado, me acusa el rey Edipo. No pude soportarlas y por eso he venido. Si en medio de estas desventuras él es capaz de creer que yo, con actos o palabras, le he hecho mal, que me quiten las ganas de vivir larga vida, soportando estos cargos, porque el daño que me causan no es ligero, es el más grave. Si ha de maldecirme la ciudad, si tú mismo y los que yo más quiero me han de decir maldito. Otro aparte del libro que quiero citar en este momento de este personaje, Creonte, el cuñado de Edipo. Creonte, hermana, tu marido actúa monstruosamente en mi contra. Está por escoger, como lo justo para mí, entre dos penas: expulsión del país o captura y muerte. Y por último, quiero citarles una última frase de este personaje, Creonte. Cedes, pero lleno de odio todavía, y cuando la furia se te pase,
te va a pesar aún más haber cedido. Edipo, también escogí el personaje de Edipo, ya que al ser el protagonista de la obra, desarrolla características humanas, como lo es la compasión por no matar a Creonte, el que ya les acabé de citar, amor hacia Yocasta, ya que no sabía que era su madre, justo, ya que buscaba la verdad, el trasfondo del origen de la peste por la que atravesaba este pueblo de Tebas. Me permito leerles los apartes de Edipo. Edipo: entonces que Creonte salga libre, aunque a mí me lleve a la muerte, o me arrojen del país al destierro humillante. Lo digo porque me conmueven tus palabras compasivas, no por lo que dijo aquel a quien siempre odiaré. Otro aparte de nuestro protagonista que nos muestra en este momento, tenemos el siguiente. Edipo: no me digan, amigos, que no hice lo mejor, no me aconsejen. No sé con qué valor miraría a mi padre cuando lo encontrara en el mundo de los muertos, ni a mi madre, porque contra ambos he faltado, con faltas peores que las que llevan a la horca. Lo que sí extraño es ver a los niños, contemplar cómo florecen. No, eso nunca más para mis ojos, tampoco la ciudad, los templos, ni los dioses con sus bellas imágenes. Me los robé a mí mismo, miserable que he vivido con grandeza, como solo uno en Tebas ha vivido. Me los robé a mí mismo cuando ordené expulsar todo lo maldito, todo lo impuro, desenmascarado por los dioses. Y un último aparte de este protagonista es el siguiente. Ay, Citerón, ¿por qué me recogiste? ¿Por qué no me mataste en ese instante? Para que nadie conozca ni sepa mi origen. Ay, Pólibo, y Corinto, y tú, antigua casa que yo llamé esa casa paterna y patria. Bajo tanta belleza, qué perseveridad nutriste en mí. Ahora sé que soy culpable, hijo de culpables. Cruce de tres caminos, quebrada solitaria, arbustos y estrechez en la triple encrucijada. Si realizamos un análisis de la obra, podemos concluir que deja como enseñanza lo siguiente: el desequilibrio emocional que puede generar los problemas o situaciones por las que vivimos, que llevan al suicidio o desesperación que después puede uno lamentar. En la actualidad, el manejo de los problemas personales, laborales o familiares hacen caer en la desesperación o estrés. La confianza de un pueblo espera con su mandatario para querer buscar soluciones, y el respaldo positivo ante hechos naturales o tragedias que deban ser siempre en pro de la estabilidad o el bien común, no solamente el bien propio. La unión familiar que debe existir, el acompañamiento, ya que en la unión se toman mejores decisiones. Son los padres quienes dan la vida y quienes acompañan hasta cierta edad. La indiferencia, ya que las hijas de Edipo no sintieron compasión ni apoyo moral por lo que estaba sucediendo. Es así como en pleno siglo XXI, Edipo Rey muestra muchas de las situaciones que se viven ahora con más frecuencia y sin tanto morbo social, puesto que los jóvenes se suicidan al tener problemas familiares, amorosos o económicos. Entre familias se pelean por cuestiones de rivalidad y el abandono de sus hijos también hacia los padres o por los padres. Día a día situaciones que en el internet, las noticias y el entorno se presentan con frecuencia. Y finalmente reconocer que el ser humano tiene situaciones que debe vivir sin poder huir en el destino. Como lector de este libro, mi experiencia con la tragedia de Edipo Rey fue bastante intrigante, adictiva y asombrosa, ya que en cada uno de los actos que leía era más el interés por saber qué pasaría más adelante. Es importante destacar que como se desarrolla en un solo ambiente,
No hay oportunidad de parar. Es una secuencia de la obra que capta la atención de quien la está leyendo. A pesar que se vive por Edipo en un conjunto de situaciones que uno conlleva al otro, en palabras comunes es leer una historia que tiene un final súper impactante y que y que el lector no se va a imaginar, o que personalmente en la travesía por este libro no me imaginé cuál sería el final. Muchas gracias.